Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que no me conozcáis, mi nombre es María y soy un auxiliar en prácticas. Bueno chicos, pues otro día más. Hoy este vídeo se va a dividir en dos partes, ¿vale? Porque como habéis visto ya en el título, vamos a hablar de las salidas profesionales que tiene técnico en cuidados auxiliares de enfermería y por otra parte técnico de farmacia. Y este vídeo, ¿vale? Por ejemplo, este primero voy a hablar de las salidas profesionales de técnico de farmacia. Entonces, primero, ¿vale? Os quería comentar que a mediados del ciclo, más o menos, hay gente que, por ejemplo, me preguntó el otro día una chica por Instagram que cómo veía lo de buscar trabajo y que la vayan formando en la farmacia donde esté trabajando. Entonces, bueno, pues yo la expliqué y la recomendé un poquito que por lo menos se esperase a estar en el segundo año del ciclo. Luego, pues también hay gente que me ha preguntado que cómo es a lo mejor trabajar en eso sin experiencia, o sea, es decir, sin haber cursado el grado ni nada de eso. Entonces, desde mi punto de vista pienso que es uno de los grados bastante, bueno, bastante, a ver, tampoco aquí hay que hacer un mundo, ¿no? Pero es uno de los grados difíciles, ¿vale? Que hay que dedicarle mucho tiempo, es materia, hay que estudiar bien y sobre todo hay que tener conocimiento de lo que se está diciendo, ¿sabes? O sea, es que es muy simple, ¿vale? Si, pues no sé, alguien te viene a preguntar en la farmacia cómo tomarse ese medicamento o por qué se lo tiene que tomar en ayunas o por qué se lo tiene que tomar por la noche, pues no decirle, pues porque sí, ¿sabes? O sea, tener conocimiento sobre qué le estamos dando a la persona. Y como esto, os digo que esto, pues por ejemplo, es bajo supervisión médica y luego farmacéutica. Pero, por ejemplo, una persona que te viene por un hidratante corporal, a lo mejor no es bajo supervisión médica, es porque te viene para que tú le aconsejes, o los pañales de su hijo, o la comida de su hijo. Eso realmente no va bajo supervisión médica. Entonces hay que tener bastante conocimiento sobre lo que vamos a hacer para no equivocarnos en algo tan importante como es la salud de una persona. Entonces, a la hora de tener una salida profesional, lo más importante de todo es tener bastante conocimiento, en este caso, sobre este grado, ¿vale? Conocimiento en el sentido de saberse, por ejemplo, el cuerpo humano, saber dónde está cada parte del cuerpo humano y sobre todo el efecto de los medicamentos. O sea, a ver, no hace falta que me pongas, este tiene este enlace unido a este, por lo tanto este, o sea, no. En referencia a que si te duele la cabeza, sepas qué mandarle, ¿sabes? O sea, sepas por lo menos para qué sirve ese medicamento, que es para el dolor de cabeza. Si son medicamentos del sistema neurológico, pues que sepas qué efectos tienen o qué hacen realmente o para qué enfermedad son. O sea, tener conocimiento sobre ello. Entonces, una vez que tú tienes la teoría y lo conoces bien, es verdad que antes te formaban en la farmacia ellos, ¿vale? Y bueno, se aprendía de una forma bastante distinta, pero sí que es verdad que actualmente hay muchísimas cosas, han salido cosas nuevas, novedades, y creo que gracias a eso podemos llegar a mucho más en el ámbito farmacéutico. Entonces tienes, vamos a poner como 4 grandes rasgos de trabajo en la farmacia hospitalaria como salida profesional. La primera, pues por ejemplo, tienes la farmacia hospitalaria, ¿vale? Que es el servicio de farmacia que se encuentra dentro del hospital. Este lo que va a hacer, ¿vale? O sea, el funcionamiento que tenéis ahí básicamente es la preparación de los carros de medicamentos que suben a las plantas. No todos los hospitales lo hacen de la misma manera, ¿vale? Os lo digo de manera general. A lo mejor llegáis a un hospital y decís, anda, ¿y esto? ¿Por qué no lo estoy haciendo yo? Pues a lo mejor porque no es tu labor, ¿sabes? A lo mejor es que en ese hospital lo hacen de distinta manera. Y esto con todo, ¿vale? Os lo digo con todo. Entonces, aquí, ¿vale? Pues la preparación de carros, el control de la medicación que tiene que haber en las plantas de reserva, todo el tema. Hay veces, ¿vale? Que el servicio de farmacia hospitalaria también incluye todo lo que es la administración de materiales, por ejemplo, los sistemas de suero, las agujas, todo el tema de pañales, mascarillas con reservorio, o sea, todo este tipo de cosas. Hay veces que el servicio de farmacia también se encarga de ello, por lo que no es importante que os sepáis solo los medicamentos, sino que también es importante que os sepáis el material hospitalario. Luego, aparte de esto, pues o sea, vosotros diréis,
¿Montar carros? ¿En serio? Bueno, pues a lo mejor montando un carro os podéis tirar de 15 a 20 minutos o más según la capacidad que tenga ese carro. Porque lo que tenéis que hacer es con una lista, ¿vale? Ir mirando y ir cogiendo el medicamento correcto. Hay medicamentos que tienen el mismo nombre. Tienes que tener cuidado si es algo intramuscular, si es venoso, si son comprimidos. O sea, tienes que tener mucho cuidado de lo que subes. Ahora, también te digo, es mucho mejor que te confundas en una medicación oral o vía intravenosa a que te confundas de la medicación, o sea, que se le dé al paciente una medicación que no es. Aún así, el farmacéutico siempre lo va a comprobar contigo una vez que tú lo hayas hecho y luego además en las plantas, obviamente, enfermería antes de entregar al paciente su medicación o de administrarla a ellos, comprueba la medicación que le está dando. Vale, una vez dicho esto, tenéis muchas más funciones, ¿vale? Pues eso, pues por ejemplo, que os hagan todas las semanas cada planta, a lo mejor cada partecita de la planta, es decir, neuro, reuma, o sea, estas cosas, el pedido, ¿vale? Pues por ejemplo, necesitamos esponjas, necesitamos pañales, necesitamos, yo qué sé, este tipo de jarabes. Yo, por ejemplo, donde hice las prácticas, eran distintos días, ¿vale? Por ejemplo, unos días nos hacían pedido de medicación que te necesitaban de reserva, o sea, ya no solo comprimidos, ¿sabes? Sino inyectables y todo este tipo de cosas, jarabes y todo eso. Y luego otro día nos hacían el pedido de productos sanitarios. Y claro, nosotros teníamos que ser los encargados, ¿vale? De comprobarlo y todo. Y luego aparte había una lista que esta tenía que ser firmada y autorizada por enfermería, ¿vale? No por nosotros los TKs, que es el pedido de estupefacientes. Esto porque, o sea, el servicio de farmacia tiene que encargarse de entregar en mano al enfermero de la planta la medicación que está pidiendo, ¿vale? O sea, a ninguna otra persona más. Tiene que ser al enfermero de la planta, porque es él el que va a firmar y va a autorizar este tipo de medicación. Luego tenéis otra salida profesional que es comprar pues las farmacias, ¿vale? Que están a pie de calle, que en estas farmacias, o sea, realmente se hace mucho. Porque, bueno, en estas daros cuenta, ¿no? Pues todos los días viene la gente con sus recetas, le entregamos sus medicamentos, vienen a tomarse la tensión, vienen a hacerse a lo mejor controles de glucosa, no sé, vendemos productos sanitarios también, todo ese tipo de cosas. Y también hay partes de la farmacia que tienen un laboratorio, ¿vale? Es decir, en este laboratorio lo que vamos a hacer son fórmulas magistrales. Que esto, lo que es, ¿vale? Es que, por ejemplo, pues imagínate, a ti te duele, o sea, un ojo, ¿vale? O tienes algo especial en un ojito y no te funciona ningún colirio, ningún medicamento, nada de estas cosas. Entonces pasan a una fórmula magistral. Entonces te ponen, yo qué sé, ¿vale? Agüita con azúcar al 0,12%. Entonces tú tienes que hacer esa forma farmacéutica para ese paciente específico que te lo han pedido. Y esto, perdóname que me lo he saltado de la farmacia hospitalaria. En la farmacia hospitalaria también se encuentra una sala, ¿vale? Con una cabina de flujo laminar, que en esta es donde se realizan todo el tipo de medicación estéril. Bueno, toda la medicación obviamente que debe ser estéril, pues se realiza ahí, pues por ejemplo las nutriciones parenterales o toda la medicación que va a ir vía parenteral. Las nutriciones enterales también se realizan ahí. Vale, una vez dicho esto, pues eso, ¿no? En la farmacia, tanto en una como en otra, tienes que hacer cosas, rellenar cosas, manejar papeles, o sea, todo el tema de documentación lo vas a tener que hacer, ¿vale? O sea, porque eso se hace al entrar, al salir, a la mitad del día, y siempre que tengas un hueco es importante colocar todo el tipo de toda la documentación que haya que colocar. Luego también otra salida que tenéis pueden ser laboratorios, ¿vale? Es decir, laboratorios grandes en los que se hagan los productos. En este caso, pues vuestra función, ¿vale? Puede ser el control de toda la maquinaria, es decir, que se esté haciendo de manera correcta todos los productos según, ¿vale? Paso a paso y que no haya error. Y luego, también en este caso lo que vais a hacer es el empaquetado, ¿vale? De estos materiales. Luego hay otro sector, ¿vale? En el que también podéis trabajar, que son los almacenes. En estos almacenes pueden llegar muchos cargamentos de productos y vosotros, por ejemplo, sois encargados como técnicos de, por ejemplo, etiquetar esos medicamentos, productos sanitarios, o sea, todo lo que sea necesario según el almacén en el que trabajéis, imaginaros el idioma que corresponda, porque desde aquí se puede distribuir a un montón de sitios. Como pues por ejemplo, no sé, los Emiratos Árabes, se puede distribuir a Inglaterra, se puede distribuir a Alemania, se puede distribuir a mogollón de sitios.
Por ejemplo, yo fui a Valencia, ¿vale? En un viaje que hicimos cuando estaba estudiando técnico de farmacia y fuimos a los laboratorios Babé. En este caso, nosotros lo que vimos era cómo realmente lo empaquetaban, o sea, lo pesaban, ponían la cantidad que tenía que ir en ese cargamento y el etiquetado. Y ellos tenían, por ejemplo, como unos carteles en todo lo alto y ahí debajo tenían los palés de los productos que correspondían a ese sitio. Y de verdad os digo que había de todo, o sea, Emiratos Árabes, cualquier país, o sea, se distribuye eso a muchísimas zonas. Entonces ahí entramos nosotros en acción, en comprobar 100%, pues por ejemplo, que el etiquetado sea no que esté en su idioma, porque que esté en su idioma al fin y al cabo está bien porque lo entienden. El problema es que el etiquetado no sea correcto. O sea, que encima de que está en su idioma y lo entienden, le estamos dando un etiquetado que no corresponde con el producto que van a utilizar. Luego también pues el tema de todo el embalaje, ¿vale? Es decir, pues aquí tienen que ir un cargamento de, pues yo qué sé qué decirte, 150 productos de esto y tienen que pesar 8,275, por ejemplo. Pues vosotros sois los encargados de que vaya ese cargamento con ese peso y que esté embalado correctamente y al destino correcto. En todos estos sitios, ¿vale? Podéis trabajar. En el tema de la farmacia hospitalaria va a haber varios ámbitos, ¿vale? No en los que podáis trabajar, sino diferentes cosas, ¿vale? Pues por ejemplo puede haber hospitales muy grandes, ¿vale? Pues por ejemplo como la CUN, el 12 de octubre, el Niño Jesús, o sea, hospitales enormes que tienen una farmacia hospitalaria. Y luego a lo mejor vais a trabajar en sitios más especializados, pues por ejemplo, no sé si lo conocéis, el Centro de Cuidados Paliativos de Laguna, que ese, ¿vale? Es donde yo hice las prácticas y ahí no es una farmacia tan grandota y no se hace igual que otras compañeras que lo hicieron en hospital. Pero aún así, ya os digo, a mí me pareció increíble. No digo que la labor del resto, en laboratorios, almacenes, otro tipo de farmacias y eso sea menos, jamás lo diría. Pero sí que hago referencia a esto en el que tengo suerte, ¿no?, de haber podido seleccionar un sitio que no sea un hospital en sí, sino que se trabaje de distinta manera, porque nosotros allí pues hacíamos otro tipo de movimientos, otro tipo de cosas y la verdad es que eso a mí, por ejemplo, me ayudó bastante a la hora de conocer más. Tú vas con una base, ¿vale?, de conocimiento de los medicamentos, pero al fin y al cabo, mientras estás montando, mientras estás haciendo, pues preguntas, oye, este medicamento nunca lo he llegado a ver, ¿para qué sirve? Y te quedas. Y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Y si estás 3 días que no te acuerdas de ese medicamento, lo preguntas durante 3 días hasta que te acuerdes. O te lo llevas anotado en tu cuaderno de prácticas. No sé, todo este tipo de cosas. Entonces, lo único que os digo es que tiene muchísimas salidas profesionales técnico de farmacia, salidas profesionales que son buenas en sí, ¿vale? O sea, que no es algo, no sé, que a lo mejor digas va a ser un cansancio tremendo, a lo mejor digas he estudiado esto para nada. No, desde mi punto de vista, y va a ser un trabajo en el que estés estudiando no solo, sino aprendiendo toda la vida, porque van a salir medicamentos nuevos, ojalá esperemos, ¿no?, que avance todo esto y salgan cosas buenas para todo el mundo. Y de verdad, o sea, aprovechar 100% cuando hagáis las prácticas, porque a la hora de trabajar yo creo que es lo más importante y sobre todo comportaros muy bien y que se quede en buen aspecto vuestro, porque eso realmente es muy importante a la hora de que si luego necesitan a alguien para trabajar, necesitan a alguien porque alguien se ha cogido la baja, pues a lo mejor vosotros sois uno de esos candidatos a los que os llaman y a lo mejor nunca ya os vais, siempre os vais a quedar ahí. Entonces, aprovechar muchísimo. Y nada, estas son las salidas profesionales así a grandes rasgos, ¿vale? Luego podéis, pues, es que en mi pueblo se hace esto y a mí me funciona, o sea, yo puedo trabajar ahí. Pues perfectísimo. Otra salida profesional más y te animo a que la hagas. Entonces, pues nada, chicos, si tenéis alguna duda sobre técnico de farmacia, que ya que es verdad que son menos los vídeos que hay en el canal, me podéis escribir aquí abajo en comentarios lo que necesitéis y como siempre, ¿vale?, os dejo por aquí mi Instagram para que me preguntéis lo que queráis y como siempre os digo, luchar por lo que queréis y estudiar mogollón, que lo vais a conseguir. Un besazo enorme.